Buenas tardes, mi nombre es Hugo Humberto Pérez García, alumno del Grupo A. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho en la modalidad a distancia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Para finalizar la materia titulada Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, la actividad a realizar como producto final es un video sobre la tercera subcompetencia, Derecho Hereditario. El derecho hereditario es el conjunto de normas que regulan la transmisión de bienes del difunto a la persona que le sucede. Este es un tipo de derecho sucesorio. Su objetivo es regular la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones del difunto o autor de la herencia a otras personas denominadas herederos o legatarios. El heredero es quien adquiere la titularidad universal de la herencia o una parte alícuota de ella, siempre y cuando se demuestre el parentesco o lazos consanguíneos con el difunto, o bien aquel a quien el difunto haya especificado dejar todos sus bienes aunque carezca de parentesco. El legatario es quien la ley disponga y solo se da cuando el testador así lo disponga a título particular. El derecho hereditario encuentra su justificación en la necesidad de perpetuar el derecho de propiedad del patrimonio y en evitar que las relaciones jurídicas de quien deja de existir sufran perjuicios, ya que esta situación traería consecuencias negativas a la sociedad. Las principales características del derecho hereditario son las siguientes. En este derecho, el patrimonio es lo esencial y la persona es lo accidental. Nace mortis causa. Recae sobre una cosa universal. Hay en él algo de público y social. Hay en él algo que hace que diversos autores lo caractericen como un derecho real. El autor Rogina Villegas, en su primer capítulo sobre los sujetos del derecho hereditario, afirma que como en todo negocio, el abogado debe conocer el nombre de cada una de las personas que en él intervienen. Los sujetos son los siguientes: el autor de la sucesión, el heredero, los legatarios, los albaceas, los interventores, los acreedores de la herencia, los deudores y los acreedores de los herederos. Asimismo, la sucesión hereditaria es la facultad o derecho que tiene una persona de recibir de manera total o parcial el patrimonio de otra a su fallecimiento. La herencia o masa hereditaria puede estar conformada por bienes, derechos y obligaciones que el cujus tenía antes de perecer, de manera que la transmisión puede ser por voluntad del testador o por disposición de la ley. A esto se le conoce como tipos de sucesión. Para poder tener derecho a obtener, hacer uso y disfrute de esos bienes, es necesario promover un juicio sucesorio ante los juzgados civiles de cada entidad que permite el acceso a dicha herencia. Ahora bien, existen dos tipos de juicio sucesorio: el juicio sucesorio testamentario y el juicio sucesorio intestamentario o de herencia legítima. El juicio sucesorio testamentario se da específicamente cuando el difunto en vida acudió ante un notario público, el cual está investido de fe pública para manifestar su voluntad sobre quién o quiénes serían los herederos de su fortuna. Podrían ser bienes muebles e inmuebles. El juicio sucesorio intestamentario o de herencia legítima es el caso contrario al primero, es decir, el difunto no acudió ante el notario público para poder manifestar su voluntad. Existen también dos maneras de heredar: por testamento, que sería un juicio sucesorio testamentario, y por disposición de la ley, que sería un juicio intestamentario o bien un juicio de herencia legítima. En el juicio sucesorio intestamentario no existe un testamento. La sucesión mortis causa es pues solo una rama de las sucesiones. El Código Civil Federal comprende dos tipos de sucesiones mortis causa: testamentaria y legítima o intestamentaria. La sucesión testamentaria, llamada también sucesión voluntaria,
es concedida por voluntad del testador o del difunto, quien es el titular de la herencia, y al perecer deja consignada la titularidad total o parcial de sus bienes y derechos a otra persona llamada heredero o legatario. La sucesión legítima o intestada es también conocida como sucesión intestamentaria. Es aquella que hace por disposición de la ley y procede a falta de un testamento, cuando el testador no dispuso de la totalidad de sus bienes, cuando no se cumplan condiciones impuestas al heredero, cuando el heredero muera antes que el testador, o cuando no se acepte la institución del heredero o éste sea incapaz de heredar. En el Código vigente se distinguen dos clases de testamentos, ordinarios y especiales. Los testamentos ordinarios son el testamento público abierto, público cerrado, hológrafo, y se agregó el público simplificado por la reforma al artículo 1500, publicado el 6 de enero de 1994. Los testamentos especiales son el testamento privado, el militar, el marítimo y el hecho en un país extranjero. Estos especiales son aquellos que hacen tomando en cuenta determinadas circunstancias y solo en atención a las mismas se permite recurrir a esa forma privilegiada, no siendo eficaz en los casos ordinarios. En el Código Civil anterior no se hacía la distinción indicada de testamentos ordinarios y especiales, sino que se distinguían los testamentos solemnes y los privados. Los testamentos se clasifican también en abiertos y cerrados. Los testamentos abiertos son aquellos en los que el testador declara en presencia del notario y testigos o simplemente ante estos su voluntad. Los testamentos cerrados se caracterizan por ser desconocidos por las personas que concurren a autorizar el acto, bien sean notario o testigo. Este puede ser público cerrado, hológrafo y en ciertos casos el hecho en país extranjero. Las formalidades generales para todos los testamentos son las siguientes. 1. Continuidad en el acto, es decir, que no hay interrupción en la práctica de las formas exigidas, según se trate de testamentos ordinarios o especiales. 2. Presencia de testigos. 3. Identidad del testador y su capacidad que debe ser conocida y apreciada por los testigos o bien por el notario y testigos. El artículo 1599 del Código Civil Federal establece que la aplicación de la sucesión ab intestato se da cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió la validez, cuando quien hereda no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero, cuando el heredero muere antes del testador, o repudió la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Según la clasificación de los casos de apertura de la herencia legítima es la siguiente: cuando no hay disposición testamentaria, cuando no existe ineficacia del testamento, cuando el testador dispone solo de parte de los bienes y cuando existan casos de la caducidad de la herencia. Las personas que tienen derecho a la herencia legítima son en primer lugar los descendientes, el cónyuge, los ascendientes, los colaterales hasta el cuarto grado, los hijos adoptivos, los adoptantes, la concubina, el concubinato, la existencia pública. Son tres las formas de heredar: por cabeza, por líneas y por estirpes. La sucesión mortis causa puede ser universal o particular. Es universal cuando se transfiere la totalidad o parte alicuota, es decir, parcial del patrimonio del difunto, a otra persona determinada heredero, quien tiene como obligación responder de las cargas de la herencia hasta donde alcanza la cuantía de los bienes que hereda, ya que se le considera como el nuevo titular del patrimonio. El particular, cuando solo se adquiere bienes concretos y determinados y el legatario, quien sucede a título particular, no tiene más cargas que la que expresa el testador sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos, es decir, el legatario es atributario o de titularidad y percepto de ciertos derechos, bienes e incluso obligaciones que le imponga el causante, de manera que no participe en la liquidación de la herencia, pago de deudas o cualquier otra relación jurídica en la que participen los herederos.
Existen tres momentos fundamentales para que se produzca la transmisión de la propiedad y posesión de los bienes de los herederos o legatarios: la declaración o llamamiento de la herencia, la apertura de la sucesión y la aceptación. En cuanto a la institución del heredero, son los artículos 1378 a 1390 del Código Civil, que contiene reglas sobre la institución de herederos. Los herederos pueden instituirse sin sujetar su designación a modalidades, condiciones, términos, cargas o mancomunidad. En este caso, la institución se denomina pura y simple. Para determinar los efectos de las condiciones, la doctrina distingue tres momentos. Primero, antes de que la condición se cumpla. Segundo, una vez cumplida la condición. Y tercero, cuando exista certeza de que la condición no podrá realizarse. Los artículos 1381 a 1390 determinan el modo y forma en que deberá hacerse la institución del heredero de acuerdo con las reglas siguientes. Inciso A. El heredero debe siempre instituirse respecto a partes alícuotas del patrimonio hereditario, indicando mediante un quebrado la porción que represente. El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido, dice el artículo 1386, y hubiere varios que tuvieran el mismo nombre y apellido, deben agregarse otros nombres y circunstancias que designan al que se quiere nombrar. Inciso C. La designación de heredero puede ser individual o colectiva. Inciso D. La designación de herederos puede ser simultánea o sucesiva. Inciso E. La institución de heredero puede ser subcausa, que es aquella en la cual el testador declara el motivo que lo indujo a hacer la designación. Respecto de los derechos reales, son transmisibles por herencia la propiedad, las servidumbres, los derechos de autor, la prenda, la hipoteca y la anticresis. Se extingue con la muerte del titular el usufructo, el uso y habitación. En conclusión, podría decir que es fundamental que como estudiantes de Derecho conozcamos los conceptos básicos en materia de derecho hereditario, así como los derechos y obligaciones que adquieren los herederos al ser nombrados titulares universales o particulares de la herencia, o una parte alícuota de la misma que así disponga el testador. Asimismo, el saber identificar y distinguir las diferentes sucesiones mortis causa que contempla nuestra legislación civil mexicana nos será de gran ayuda para poder aplicarlos en casos concretos en el contexto jurídico que se nos presente en nuestra vida cotidiana. Gracias.